Hola. Os voy a explicar hoy qué es teorema de Thevenin y cómo se calcula, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo más importante es que me llaman y me llamo profesor ingeniero, ¿ok? Vale. Dice que cualquier dipolo activo se comporta respecto del circuito externo como una fuente real de tensión de parámetros tensión igual a la tensión equivalente a circuito abierto del dipolo activo y de impedancia igual a la impedancia equivalente del dipolo activo hecho pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos cualquier circuito, pues esto es un circuito, ¿vale? Lo voy a poner así y simplemente voy a escribir circuito. Esto puede ser, pues, cables con resistencias, condensadores, bobinas, fuentes, con todo, ¿vale? Circuito, ¿vale? Lo que me dice el teorema de Norton es que respecto a un circuito externo, pues el que sea, aquí tenemos un conector A y aquí tenemos un conector B, respecto a un circuito externo que se pueda conectar a este circuito del cual vamos a calcular el equivalente Norton, ¿vale? Se comporta como una fuente real de tensión. Ya sabemos que la fuente real de tensión es una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia, ¿verdad? ¿Veis? Entonces, ¿veis? Esto sería A y esto sería B. Si yo tengo un circuito cualquiera, recordad, esto pueden ser, pues por ejemplo, lo voy a pintar aquí en rojo para que lo entendáis mejor. Pues esto puede ser un circuito con sus resistencias, sus bobinas, sus condensadores, lo que sea, el circuito que sea, ¿vale? Pues respecto a un circuito externo que se conectaría a A y a B, se comporta como una fuente real de tensión, esta de parámetros tensión, esta aquí, ¿vale? La voy a llamar U sub 0, que será igual a la tensión equivalente al circuito abierto del dipolo activo original, es decir, simplemente, pues, si yo tengo, por ejemplo, este circuito, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, este circuito, por ejemplo, una resistencia por aquí, aquí una bobina, aquí tengo una fuente de tensión, aquí tengo otra resistencia, por ejemplo, y este es el punto A y este es el punto B, y aquí ya le conecto otro circuito, pues, por ejemplo, esta resistencia nada más, ¿vale? Todo este circuito respecto a este otro que se ha conectado a A y a B, que es el que está a la derecha, ¿vale? Se va a comportar como una fuente real de tensión, está aquí, con tensión, valor, la tensión equivalente al circuito abierto del dipolo original, es decir, cojo el dipolo original, que es este de aquí de la derecha, y lo dejo a circuito abierto, es decir, me cargo el circuito externo que está conectado, me lo cargo y lo dejo abierto, ¿vale? Que no circule intensidad por aquí, lo corto y calculo esta tensión. Pues esto de aquí es U sub 0, es esta de aquí, ¿vale? Va a ser la tensión del equivalente Thevenin. Y me dicen que la impedancia es igual a la impedancia equivalente del dipolo activo hecho pasivo, es decir, cogemos el dipolo activo, que es este de aquí, el que está a la izquierda de A y B, y lo convierto en pasivo. ¿Qué significa convertir un dipolo en pasivo? Pues significa que las fuentes ideales de tensión me las cargo y se cambian por cortocircuitos, porque si la tensión se convierte en cero, no hay caída de tensión, pues simplemente es un cable ideal, es un cortocircuito. Si hubiese una fuente de intensidad, también me la cargaría, ¿vale? La haría cero, pero claro, si anulo una fuente de intensidad, estoy dejando el circuito abierto, ¿vale? Porque si no pasa intensidad, pues no hay cable, le quito el cable. Entonces, en este caso, yo le quitaría esta fuente de tensión, la cambiaría por un cortocircuito, me quedaría así. Me quedaría exactamente así, ¿veis? Me quedaría un cortocircuito. Recordad, si hubiese sido una fuente de intensidad, sería circuito abierto. O sea, este cable lo quitaría, ¿vale? A, B. Y bueno, aquí tendría mi circuito externo, me da igual, porque tendría que calcular la resistencia equivalente de estas dos, ¿vale? Bueno, aquí había otra, que no se me olvide. Tendría que calcular la resistencia equivalente de la bobina del condensador y luego en serie con esta de aquí, de tal manera que al final me quedaría como algo así. Me quedaría A, B, aquí el circuito externo, que me da igual de cara a calcular
la resistencia equivalente y aquí me quedaría un Z equivalente, ¿vale? Que este sería este, ¿entendéis? Y esto sería el equivalente Norton. Bueno, esto es la teoría que creo yo que es bastante importante que la entendáis. Haré ejercicios, de hecho ya hay uno que lo voy a enganchar aquí en la parte de arriba de este ejercicio, de este vídeo. Que bueno, pues con los ejercicios entenderéis muy bien esta teoría. Pero el resumen es, si yo tengo un circuito, puedo calcular el equivalente Thevenin de ese circuito, el cual va a ser una fuente real de tensión, que está compuesta por una fuente ideal de tensión de valor, tensión, la del dipolo activo a circuito abierto, ¿vale? Y valor resistencia equivalente, ¿vale? Porque sabéis que una fuente real de tensión es una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia, ¿vale? Y la resistencia será la resistencia equivalente del dipolo activo pasivizado, es decir, cargándonos las fuentes ideales de tensión e intensidad. Ojo, que solamente las ideales, ¿vale? Si hay fuentes dependientes, habrá que ver si nos las podemos cargar, pues dependerá si dependen o no de alguna fuente ideal, ¿vale? Venga, muchos saludos y hasta la próxima, chicos y chicas, chao.